Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en este día. Continuando con nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar de los versículos del 11 al 18. Como título de la enseñanza es ¿Cómo es su vida de amor? El mayor testimonio que usted permanece al Señor Jesús. La palabra de Dios dice así: Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pues sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida, que amamos a los hermanos. De lo que no ama a su hermano está en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Nosotros hemos conocido lo que es el amor en Cristo, entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por los hermanos. Pero él tiene bienes en este mundo y su hermano tiene necesidad y le cierra el corazón. ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni con la lengua, sino con hechos de verdad. La idea principal en el capítulo 3 de los versos del 11 al 18 es la siguiente: quienes verdaderamente pertenecen a Dios en Cristo vivirán y amarán según el modelo de Jesús y no seguirán el modelo del mundo. Una de las formas más eficaces de enseñar a utilizar los contrastes y comparaciones. Por ejemplo, puedo contrastar lo que significa ser un hombre con lo que significa ser una mujer. Puede destacar los atributos de una persona alta y ponerla al lado de una persona baja de estatura. Lo mismo puedo hacer entre un niño y una niña, algo grande, algo pequeño, rápido, lento, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, ganador, perdedor. Todos estos son ejemplos sencillos, aunque utilizados en una técnica de enseñanza en todo el tiempo, no es nueva. El apóstol Juan también consideró que establecer comparaciones en contrastes era un medio de eficaz para enseñar teología a la verdad espiritual. A lo largo de Primera de Juan, el apóstol nos llama la atención sobre varios contrastes. Preste atención: andar en la oscuridad o en la luz, Primera de Juan 6:7. Decir que no tenemos pecado y confesar nuestros pecados, capítulo 1, verso 8. Guardar los mandamientos de Dios o no guardarlos, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Quienes aman el mundo y quienes aman al Padre, capítulo 2, versículo 15. Ellos y nosotros, capítulo 2, versículo 19. El anticristo, capítulo 2, versículo 22. Negar a Cristo y confesarlo, capítulo 2, versículo 23. Estar confiado o avergonzado de la nueva vida, capítulo 2, verso 28. Quienes cometen pecado y quienes hacen lo correcto, capítulo 3, versículo 4 al 7. Hijos del diablo, hijos del Dios, capítulo 3, verso 10. Odiar al hermano, capítulo 3, verso 10. Juan desarrolla ahora este último tema, odio-amor, a pesar de la segunda sección principal de esta carta, del capítulo 1:5 al 3:10. El mensaje era Dios es la luz. Ahora del capítulo 3:11 al capítulo 5:12, el mensaje es Dios es amor. Y como Él es amor, los cristianos deben amarse los unos a los otros. No se puede exagerar la importancia de lo que los cristianos se amen entre sí, si de hecho odiar al hermano es similar a asesinarlo, tal como Caín asesinó a Abel en Génesis 4. Jesús nos enseña que amarnos los unos a los otros proporciona a un mundo que nos observa el mayor testimonio. Recuerde lo que dijo Juan 13:35. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se unen los unos a los otros. El amor es la mayor evidencia para la excelencia que se dice a los demás. Yo pertenezco y sigo a Jesús y mi vida debe identificarse con la suya. Una vez más, mediante el vínculo del contraste, Juan nos instruye y nos permite examinar la autenticidad de nuestra vida anterior. Una prueba es condenatoria y clara. En Primera de Juan, del 11 al 15. En el verso 11 influye naturalmente del 10. El Hijo de Dios, habiendo nacido de él, nace correcto, que incluye amar a sus hermanos. En cambio, el hijo del diablo no hace lo correcto y lo odia a su hermano.
Hay un contraste clásico entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre quienes amas y quienes odias. Para aclarar esto, Juan se remota al pasado, hasta el principio. Ahí llama nuestra atención sobre el primer asesinato de la historia de la humanidad, la muerte de Abel, y ambos, con su hermano Caín, se ocuparían tanto del acto como de la fuente y la siniestra que hay detrás de él mismo. Si como Dios se deleita de dar vida, el diablo se deleita de producir la muerte, instigando a un asesinato. Por favor, revisemos los versículos del 11 al 13. En un lenguaje que recuerda en 1 de Juan 1:5, el apóstol dice que tiene un mensaje, un informe en sus lectores. Había echado el comienzo de su manera, una vida en Cristo a través del Evangelio, lo cual es un mensaje evangélico que había recibido en el momento de la conversión. Es simple, debemos amarnos continuamente los unos con los otros. Verso 11. Esta palabra sobre el amor no es algo que escucharan en el principio de su experiencia cristiana, a lo largo que se repite una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 34. Y en esta carta, en 1 de Juan, volvemos a ver este mandato de amar en el capítulo 3:23, en el 4:7, versículo 11 y 12. También aparece en 2 de Juan 5. Obviamente, Dios piensa que nuestro amor mutuo es extremadamente importante. Juan, siguiendo a Jesús, dice que debemos amar de forma coherente, total, continua e individualmente, no tener favoritos, no mostrar perjuicios, sin hacer tipo de declinación entre hermanos y hermanas, pues finalmente somos una familia. El amor por los demás surge del amor de Dios por nosotros que está en los corazones del Evangelio. Amar a nuestros hermanos y hermanas contrasta con el primer asesinato en la Biblia de Caín, que esta es la trágica y conocida historia registrada en Génesis 4, de los versículos del 1 al 6. Es la única referencia directa del Antiguo Testamento. En 1 de Juan, las acciones de Caín revelaron el verdadero padre espiritual, el diablo. 1 de Juan 3:10. Como enseñó nuestro Señor Jesús en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer deseos de la carne de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La palabra asesinato significa desacuerdo, matanza o sacrificio. Habla de un asesinato violento o brutal. Pero ¿cuáles fueron los motivos de Caín? Movido por su padre espiritual, el enemigo en su corazón, que le llenó de celos, envidia, resentimiento. Abel trajo un sacrificio de Dios que era aceptable y justo. Caín trajo uno que era malo e inaceptable. Versículo 12. Caín odió a Abel, por eso lo asesinó en su propia carne y sangre. Todo esto, dice Juan, no se maravillen, versículo 13, podría traducirse como no se dejen sorprender. Es natural en el mundo con respecto a Caín, los odie, porque su padre el mundo los odia. No se sorprenda porque la gente de este mundo es gente como Caín que los odia en su naturaleza. No obstante, usted no sea como Caín, no se rebaje a su nivel. Resiste ese impulso primario de desobedecer el odio por el odio, asesinato por asesinato. El Evangelio le ha transformado de amor. Por esta razón, el mensaje del Evangelio, donde el mensaje echaría raíces de amor, será un fruto natural. Por favor, revise conmigo de los versículos 14 y 15. Amar a los demás tiene un número de beneficios y bendiciones positivos. Uno de ellos es lo que sabemos que hemos nacido de nuevo y tenemos vida eterna. De hecho, Juan dice que tenemos un conocimiento plenamente asentado en lo que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida eterna, porque andamos continuamente con los hermanos. En cambio, los que no aman aparentemente se encuentran en muerte. Versículo 14. Ahora aclaremos lo que Juan está diciendo y de lo que no. El apóstol está diciendo que amar continuamente a otros por gratitud evangélica, versículo 16. Por tanto, lo que Jesús ha hecho es una evidencia, una prueba, lo que hemos pasado definitivamente y decisivamente del reino de la muerte espiritual y del reino de la vida espiritual.
Lo que no está diciendo es que la vida eterna se gane al amar a los demás, sino que amar a los demás es una prueba de que ya tenemos vida eterna. Por lo tanto, se convierte en otro medio de seguridad de vida eterna. Amar bien a mis hermanos y hermanas en la comunidad de la fe, tengan la seguridad de que estoy en la familia de Dios. Curiosamente, la palabra hermano aparece 15 veces en esta carta y casi siempre tiene una mente en la familia de Dios. Juan sin duda afirma nuestro amor por todos los hombres y las mujeres en general, pero aquí nos pide que nos amemos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en particular. Pablo dice algo similar en esto en Gálatas 6:10, cuando escribe: así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien con todos, mayormente con los hermanos de la familia de la fe. Aquellos cuya vida se caracteriza por el odio dan evidencia porque nunca han nacido de nuevo, que permanecen en la muerte. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Además, no solo viven en el mundo de la muerte espiritual, en realidad son asesinos por los ojos de Dios. Versículo 15. Juan es claro en una actitud del corazón que equivale a cometer el asesinato en el corazón. De nuevo, el apóstol se basa en las palabras que había escuchado del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 5, versículos 21 y 22, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y no cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le niega de necio será culpable como en el concilio, y cualquiera que se diga fatuo quedará expreso al infierno de fuego. Juan dice que esto es muy sencillo: sin amor no hay vida. El amor y el odio son opuestos morales y espiritualmente. Ambos no pueden resistir al mismo tiempo en el mismo corazón. Nuestro amor por los demás es una flor en el fruto que indica la vida eterna, y esta es la raíz. Por favor, revise conmigo los versículos 16 al 18. El verdadero amor de Dios es tan visible como audible, es tangible y no teórico. En nuestro mundo caído y quebrantado, a menudo estamos confundidos e inseguros de lo que es el verdadero amor. A veces estamos simplemente equivocados de nuestra comprensión. En efecto, pensamos, hablamos, escribimos, cantamos mucho sobre el amor, pero ¿sabemos realmente qué es? Sin duda el amor fue verdaderamente expresado, dado a recibir por Adán y Eva en el jardín del Edén hasta el momento de la caída. Entonces todo se torció terriblemente en el asesinato, no se tornó en la llegada con Caín al matar a Abel. Sigue en operación, además de que se ha identificado. Lo vemos claramente a medida que surgen más detalles sobre el horizonte del holocausto, del aborto. En China, el 14 de marzo del 2013, el Ministerio de Salud China informó que en ese país habían producido 336 millones de abortos desde 1971. Tales estadísticas nos asombran, pero no deberíamos asustarnos. El Dios de este mundo, en 2 de Corintios 4:44, parece estar ganando la partida. No obstante, en otro asombro giró, que se produjo la muerte, y la muerte a través de la muerte del Hijo de Dios, que dio la vida por nosotros. 1 de Juan 3:16. Por favor, revise conmigo el versículo 16. Muchos han notado la hermosa relación que existe en Juan 3:16 y 1 de Juan 3:16. El primer texto es una demostración de amor, el segundo es una explicación de amor. En Juan 3:16 dice, Dios dio a su Hijo por nosotros. En 1 de Juan 3:16 dice que debemos darnos a nosotros mismos por el amor a los demás. La Biblia dice que si queremos ver el amor debemos mirar la cruz. Sí, si queremos mostrar amor debemos mirar a la cruz. Sí, si queremos conocer el amor debemos mirar a la cruz. Sí, queremos vivir en amor debemos mirar a la cruz. Llegamos al conocimiento adquirido y permanente, lo que es amor, cuando consideramos el sacrificio penal y sustitutivo del Hijo de Dios a nuestro favor. Él vio la vida y nosotros la volvemos a ver vivido, pero no lo hicimos. Murió, y la muerte que nosotros deberíamos haber muerto, pero ahora no tenemos que morir. El amor, en su ausencia, tiene que ver con el autosacrificio y la autoestimulación, y en nuestro caso es porque quienes son
completa y totalmente indignos. En una canción que existe nos recuerda que nuestro Rey murió por nosotros. Una vez más, animémonos y hagámonos a la idea de esta asombrosa verdad. Nuestra única reacción razonable sea honrar a Dios si realmente comprendemos la magnitud de lo que se hizo por nosotros y las implicaciones para la eternidad. No nos sentiremos obligados a mostrar gratitud ni nos limitaremos a ser agradecidos. Presentaremos con alegría nuestras vidas a Dios como un sacrificio vivo en adoración agradable. Esto es exactamente lo que Juan nos dice. Por gratitud evangélica, en respuesta que entregó su vida por nosotros, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La autopreservación es la primera ley de la vida física, pero el autosacrificio es la primera ley de la vida espiritual. Jesús dijo así en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que es poner su vida por sus amigos. Por favor, revise conmigo los versículos 17 y 18. Moriría por ti, suena noble y espiritual, suena increíble, pero usted está dispuesto a morir por mí. Mientras tanto, ¿me daría algo de comer? ¿Podría compartirme una camisa extra o aún mejor un abrigo? ¿Me dejaría dormir en su sofá hasta que me recupere? ¿Podría ayudarme con la factura de la luz o con algunas medicinas para mis hijos enfermos? Como puede ver, no necesito que muera por mí, solo necesito un poco de ayuda. Hablar es barato, es un axioma moderno Sospecho que en el concepto original de la Biblia, en los versículos 17 y 18, Juan va al grano y ofrece algunos consejos básicos, reales, prácticos sobre el amor y el concepto de una vida cotidiana. En el versículo 17 introduce un ejemplo negativo al utilizar un argumento deductivo basado en el versículo 16. Jesús tenía una vida para dar a usted en las pertenencias, los bienes de este mundo para dar. Jesús vio la necesidad de su vida. Usted, sin embargo, ve la necesidad de su hermano y cierra su corazón, las entrañas, es decir, sus sentimientos. ¿Cómo entonces puede morar el amor de Dios en usted? La respuesta obvia es innegable, no se puede. Su amor no se encuentra ahí. Juan sabe que nuestros corazones controlan nuestras manos. Un corazón cerrado siempre resulta en manos cerradas, y es evidencia que su corazón nunca ha sido abierto por la llave del Evangelio, de la gracia, no ha sido derramada de Jesús. Su hermano en Jesús, Santiago, tiene la misma preocupación cuando escribe. Si su hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué les sirve esto? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, se encuentra muerta. Santiago 2, versículos del 15 al 17. Fe muerta, amor muerto, ninguno hace bien a nadie. Juan concluye el argumento en el versículo 18 con una sencilla máxima que sigue una línea de razonamiento negativo o positivo. Hijitos, no amemos la palabra ni la lengua, sino el hecho de la verdad. El amor es mucho más que hacer una buena declaración o un gran discurso que se utilice en una retórica impresionante. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3. El amor es una de las palabras de acción que expresa siempre unas buenas obras realizadas en el contexto de la verdad. Juan añade la palabra verdad por una buena razón. Las palabras pueden ser vacías y las acciones pueden ser hipócritas. Usted puede elegir no hacer nada, aunque sus palabras prometan mucho, pero por un lado, por el otro hacer algo por alguien, por otros motivos impuros y las malas intenciones. Esto es lo que le llamamos manipulación. Dios se preocupa tanto de nuestros motivos como de nuestras acciones. Quiere que amemos y cuidemos a los demás como hemos sido amados y cuidados por Jesús. Una vez más está claro, no. Queremos ver el amor en acción de verdad, solo tiene que mirar otra vez a la cruz. Conclusión. Vivir en el Evangelio significa tener los oídos, las manos, los ojos abiertos para quienes sufren. Significa amar a los demás como hemos sido amados por el Señor Jesús, difunto. Y se resume de la siguiente manera.
El odio se caracteriza al mundo, cuyo propósito es Caín. Se origina en el diablo y se traduce en el asesinato, en una prueba de la muerte espiritual. El amor se caracteriza en la iglesia, cuyo prototipo es Cristo. Se origina en Dios y se traduce como el sacrificio, que es la prueba para la vida eterna. Por lo tanto, no nos limitemos a hablar de amor, demostrémonos realmente. Después de todo, el Señor Jesús no se limitó a decir algo. Él simplemente lo hizo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.